Ya que ese día era el último día de la competencia de talentos. Ese día se sabría ya definitivamente quién era el ganador. El público estaba expectante. ¿Qué va a pasar? ¿Quién de los 3 finalistas tendrá el primer lugar? Los jueces estaban en sus lugares, en los puestos ya para calificarlo de lo que se necesitara. Y los finalistas, 3 jóvenes, estaban ansiosos por escuchar sus nombres e ir al estrado y participar. En ese momento llamaron al primer participante. Con mucha firmeza, seguridad, atravesó el escenario del teatro donde estaban y se paró frente al pizarrón que previamente había pedido y tomó un gis. Y este joven midió las dimensiones visualmente del pizarrón y lo que hizo en ese momento fue algo asombroso. De un solo trazo y a una gran velocidad, este joven hizo un círculo que a toda vista era perfecto. Claro, los jóvenes que iban a participar tenían que ser sometidos al juicio que los jueces iban a hacer de lo que ellos hicieran. Pasaron, hicieron las mediciones del círculo que parecía perfecto y dieron su veredicto. Dijeron: este es un círculo perfecto. El público dijo: difícilmente alguien va a poder superar lo que este hizo. Pero pasó el segundo y se plantó también frente al pizarrón, tomó también el gis, y sin mayores preámbulos hizo un círculo alrededor del perfecto círculo que su antecesor había hecho. Y el público se asombró, dijo: no puede ser posible, porque a simple vista parecía no solamente otro círculo perfecto, sino concéntrico con el anterior. Y dijeron: no, pues está difícil que el tercer participante logre superar eso. Pasó el tercero, se paró frente al pizarrón, recorrió los 2 círculos perfectos de sus antecesores con la vista, cerró los ojos, y cuando lo hizo hubo un silencio total. El silencio fue roto por el estruendo que hizo el choque entre el gis y la superficie del pizarrón. ¿Qué fue lo que hizo este joven? Puso un punto que aparentemente estaba en el centro exacto de los 2 círculos perfectos. Pasaron los jueces y con todas las herramientas que tenían ahí hicieron las mediciones que consideraron necesarias y al fin dieron su veredicto y dijeron: ese punto está exactamente en el centro de los 2 círculos. Por lo tanto, ¿quién creen que ganó? Se hizo un silencio así como ahorita. Unos decían: pues ha de ser el primero. Otros decían: no, ha de ser el segundo. Y otros: el tercero, sin duda alguna, es el que ganó. Por fin el jurado dijo: el ganador de esta competencia es el que hizo el punto en el centro de los 2 círculos. ¿Cómo ven ustedes? ¿Estuvo bien el fallo? Ahora, pero les voy a decir, hermanos, que eso simboliza que nosotros hemos de estar en el centro de la voluntad de Dios. Hacer eso va a ser algo más difícil
que lo que esos 3 jóvenes hicieron. Tenemos que estar nosotros en el centro de la voluntad de Dios. Exactamente ahí donde Dios quiere que nosotros estemos. ¿En qué dije, hermanos? En el centro, y así se llama el tema, en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Ahí es donde Dios nos quiere, en el centro de la perfecta voluntad. ¿Cómo ven? ¿Será difícil? Tal vez sí. Pero yo creo que sí podemos, con la ayuda de Dios. Amén. De hecho, estamos mandados a eso, estar en el centro de la voluntad perfecta de Dios. Fíjense, hermanos, sea al norte, sea al sur, sea a la derecha o a la izquierda, es estar fuera del centro. La palabra de Dios dice: no os desviéis ni a la derecha ni a la izquierda. El deseo de Dios es que todos, no solamente los jóvenes, todos los que aquí estamos, estemos siempre en el centro de la voluntad de Dios. Y para ello, hermanos, vamos a necesitar no andar en las orillas, porque también a veces es lo que hacemos, estamos en la periferia. Necesitamos estar en el centro de la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento, Señor, vamos a tu presencia en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Queremos que tu presencia, Señor, sea patente, sea palpable en nuestro interior, y que podamos discernir lo que tú quieres para con cada uno de nosotros. Queremos, Padre, que en este momento sea el poder de lo alto el que nos sustente, que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe, y la autoridad de tu palabra la que nos respalde. Te agradecemos todas y cada una de tus bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Mantente en el centro de su perfecta voluntad. Ese es el reto. Fíjense, hermanos, si era difícil poner ese punto en el centro exacto del círculo perfecto, quizá todavía será que nuestra vida, todo nuestro ser, pase a estar en el centro de la voluntad de Dios. Pero no es un imposible, sí es muy difícil, pero no es imposible. Dios está respaldándonos como sus hijos para que podamos hacer lo que Él nos está pidiendo. Y definitivamente Dios nunca nos va a pedir algo que nosotros no podemos hacer. Si Dios nos los pide es porque definitivamente es posible para nosotros hacerlo. A veces, fíjense, hermanos, la gran mayoría de los jóvenes y también de los adultos, incluso de los pastores, no estamos en el centro exacto de la voluntad de Dios. Estamos a un ladito. Claro, siempre dentro, ese círculo representa la voluntad de Dios. No en el centro, sino a un ladito. Algunos más estamos en la orilla, casi ya para salirnos de ese círculo. Y algunas cosas que desde la orilla se logran ver hacia afuera son muy atractivas. Estas nos invitan no solamente a no estar en el centro de la voluntad de Dios, no solamente estar en las orillas de la voluntad de Dios, sino que nos invitan a salirnos de ese círculo perfecto de la voluntad de Dios. Eso es lo que el enemigo quisiera, y mientras más lejos de la voluntad de Dios, el enemigo está ganando ventaja en nuestra vida, y estamos haciendo no lo que Dios quiere, sino lo que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros nos interesa, lo que a nosotros nos place, y vemos las cosas solamente a como nosotros nos conviene. Número 1, quien no es un hijo de Dios, ¿qué dice ahí? Quien no es un hijo de Dios
no puede estar en el centro de la voluntad de Dios. ¿Sí es correcto eso, hermanos? Que no es un hijo de Dios. Pedirle que esté en el centro de la voluntad de Dios es un imposible. Si ustedes alguna vez han ido tocando casa por casa a las puertas para presentar el Evangelio, se han encontrado personas que les dicen: miren, la verdad me gusta, es muy bonito, a mí me encanta escuchar, yo abro la puerta a todos los que vienen a visitarme, pero hay un problema, que yo considero que yo no podría vivir así como ustedes viven. Y esa persona tiene la razón. No podrá vivir a como nosotros vivimos, porque como nosotros vivimos no es producto de nuestra humana naturaleza, sino por el Espíritu Santo que Dios hizo morar en nosotros. Esa persona tiene razón al decir: no voy a poder vivir, y es cierto, y le damos toda la razón, porque la voluntad de Dios, hermanos, que está expresada en su palabra, no solamente hay que conocerla, sino también hay que esforzarnos por vivir de acuerdo a ella. Ahora bien, ese círculo representa a una persona que no es un hijo de Dios, que está totalmente fuera de la voluntad de Dios. Gracias, hermano. No había coca. Bueno, ya tengo 2 botellas aquí, gracias, hermano. ¿Qué estaba diciendo? ¿Sí escucharon lo que el hermano Daniel dijo? A ver, alguien allá que diga qué es lo que estaba diciendo yo. Sí escucharon, pero ya no se acuerdan. Estaba diciendo, hermanos, que una persona que no ha nacido de nuevo, que no es un hijo de Dios, cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida, no podrá acatar la voluntad de Dios. Es un imposible. Y muchas veces, hermanos, encontramos jóvenes que nos hacen dudar si realmente son hijos de Dios. En nuestros días, hermanos, se están viviendo etapas muy difíciles. Y entendemos que no solamente esa etapa está atravesándola el joven, sino la estamos atravesando todos. Desde el menor hasta el mayor, porque nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne y sangre, sino contra principados, ayúdenme, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que no estamos luchando contra hombres ni contra nosotros mismos, sino estamos luchando con un enemigo, el enemigo de Dios, que quiere alejarnos de la voluntad de Dios y parecernos cada vez más al mundo en el que estamos viviendo. Recordemos, hermanos, que nosotros somos extraterrestres. ¿Sí está bien? Porque no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Y Dios, hermanos, nos ha encargado de una manera especial de que no hagamos como hacen los del mundo. Y en la encuesta, una de las preguntas, algunos de ustedes respondieron la encuesta, decía: ¿qué tanto este mundo consideras que influye tu vida? Y el porcentaje, más adelante lo vamos a presentar, fue bastante alto. Es decir, hay un reconocimiento sincero de que el mundo está influyendo más de lo que debe en nosotros los cristianos, cuando debería ser a la inversa. Nosotros deberíamos estar influyendo en este mundo, que nuestra influencia, hermanos, haga mella, haga contacto en el corazón, en la visión de las personas que no son hijos de Dios, pero que a través de nuestro testimonio, a través de nuestra actitud, a través de nuestra fidelidad a Dios, ellos puedan ser impactados y preguntarse por qué nosotros no somos como ellos. Ellos deberían preguntarse por qué no corremos en el mismo desenfreno de disolución en el que ellos van. Pero dice la Escritura que como no lo hacemos, ellos nos ultrajan, es decir, nos tratan mal. A ver, ¿qué dice ahí? Quien no es un hijo de Dios no puede estar en el centro. Y la petición es: mantente en el centro de la voluntad de Dios.
Ahí dice la clave. A ver, ayúdenme, hermanos, yo no alcanzo a verlo. La obediencia. ¿La clave para qué? Para estar en el centro de la voluntad de Dios es la obediencia. Luego dice, quien no es un hijo de Dios no puede vivir como hijo de Dios. Y luego dice, ok, no es importante haber nacido en un hogar cristiano. Bueno, en cierta forma sí es importante, ¿verdad? Pero no es suficiente o no es definitivo. Y fíjense, hermanos, pedirle a una persona que no ha nacido de nuevo, que se comporte como un hijo de Dios, le estamos pidiendo un imposible. Es como que le pidamos a un león que se comporte como una oveja, o a la inversa, pero no va a ser posible. Cada uno de ellos actúa conforme a su naturaleza. Vamos a avanzar. A ver, ayúdenme ahí porque yo no alcanzo a ver. Ok, eso ya lo dijimos. ¿Y qué más dice? Es un imposible para quien no ha nacido. ¿Qué dice? ¿No? Ok. ¿Y qué va a ser? Va a ser imposible para ellos, no podrán. ¿Por qué? Porque cada uno actúa conforme a su naturaleza. Y ayúdenme por favor, ahí nos dice. Está viviendo con una evidente falta de temor de Dios. La juventud cristiana está viviendo evidentemente con una falta de temor a Dios. Y algo tenemos que hacer. ¿Sí estamos, hermanos? ¿Y por dónde vamos a empezar? Por nosotros mismos. Amén, hermanos. Están viviendo en una franca rebeldía. Y fíjense, hermanos, escuchen bien esto. O se es un hijo de Dios rebelde, o se es rebelde porque no se es un hijo de Dios. Repito, o se es un hijo de Dios rebelde, lo cual sería bueno, o se es rebelde porque no se es un hijo de Dios. ¿Cuál de las dos prefieren? Fíjense, el primero, hermanos, el primero que se revela a Dios, que es conscientemente rebelde, este va a tener consecuencias, porque sabemos, hermanos, que Dios cuando toma a alguien como su hijo, a su tiempo va a disciplinarlo, porque es su hijo. Dios va a tomar medidas para con él, medidas disciplinarias, sanciones que solamente Dios sabe qué va a hacer con ese joven que se revela conscientemente a la voluntad de Dios. Ahora bien, pero si es rebelde la persona porque no es un hijo de Dios, ahí lo que hay que hacer es primero que éste tenga un nuevo nacimiento. Y la pregunta que entraría aquí, hermanos, es esa que se nos acaba de ir. ¿Ha nacido usted de nuevo? Y esta pregunta, fíjense, hermanos, hágansela a ustedes mismos. En una ocasión yo le decía a una señora, oiga señora, le empezamos a hablar del Evangelio y ella decía, mire, yo todo eso lo sé. Y qué bueno que viene usted a hablarme de la Biblia, pero quiero que usted sepa que yo soy miembro fundador de mi iglesia desde hace 40 años. Le digo, oiga, qué bueno, eso está bien, pero mi pregunta es, ¿ya nació usted de nuevo? Me dice, mire, yo leo la Biblia todos los días y oro todos los días. Digo, eso es bueno, pero ¿ya nació usted de nuevo? Me dice, tengo 4 hijos que son pastores. Yo le digo, pues qué bendición, pero ¿ya nació usted de nuevo? La pregunta es, ¿ya nació usted de nuevo? Mire que yo doy mi diezmos y mis ofrendas, y eso es correcto, pero ¿ya nació usted de nuevo? La pregunta es, ¿ya nació usted de nuevo? Cuando ya no supo más que decir, siguió diciendo más cosas, dijo, la verdad no sé. Y mucha gente vive así en incertidumbre. Saber si ha nacido usted de nuevo o que no ha nacido usted de nuevo genera
tensión en su vida. Y uno puede estar dentro del templo, como decía un predicador, uno puede entrar a un garage y eso no lo convierte en automóvil. Uno puede estar dentro del templo, haber nacido dentro de una familia cristiana, incluso haber sido bautizado. Una persona, un joven, una señorita puede ser miembro de la juvenil de su iglesia, cantar en el coro, estar en la rondalla y sin embargo no haber nacido de nuevo. Y no es la intención meterles dudas, sino que cada uno realmente se pregunte a sí mismo verdaderamente: ¿yo he nacido de nuevo? ¿He nacido de lo alto? ¿He nacido de Dios? La pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Y qué dice la respuesta ahí? Toda mi vida me la he pasado en el templo. ¿Has nacido de nuevo? ¿Qué dice? Pienso que sí, porque ya me bauticé. La otra respuesta, ayúdenme. Mis padres son cristianos y eso es bueno, pero la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Qué más dice? Voy a los cultos desde niño. ¿Has nacido de nuevo? Y dice: me sé todos los himnos. ¿Has nacido de nuevo? Gané un concurso de memorización de textos. ¿Has nacido de nuevo? Soy parte de la rondalla de mi iglesia, soy maestra de la escuela dominical, mi papá es el pastor de la iglesia. ¿Qué dice? Soy hija o hijo del diácono de la iglesia, soy presidente de la unión juvenil. Pero la pregunta, ¿cuál es? ¿Has nacido verdaderamente? ¿Has nacido de nuevo? Dice: soy muy activo en mi iglesia, todos los pastores me conocen desde niña, no falto a los domingos, soy muy popular entre los jóvenes. Pero la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Soy miembro fundador de la juvenil de mi iglesia. Pero la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Porque una cosa es todo lo que tú intentas hacer como parte de una comunión con Dios, y otra cosa es tener verdaderamente una relación con Dios. La relación tiene que ver con lo espiritual, no con lo que uno realiza. Y esta relación con Dios se establece, ¿por qué? Por el nuevo nacimiento. Por eso la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Se establece la relación con Dios por el nuevo nacimiento. Jamás se interrumpe ni se pierde. Es un parentesco espiritual, padre a hijo. Y la comunión con Dios, estamos hablando de vivir delante de Dios de manera agradable, es comunicación, hablar, escuchar a Dios, jamás se interrumpe ni se pierde. Hablando de la comunión con Dios, dice, es un parentesco espiritual, padre a hijo. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos jóvenes? ¿Se escucha allá atrás, hermanos? ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Que le suba más? Un poquito. Bueno, me voy a pegar más el micrófono, aunque los de aquí a lo mejor les va a doler el oído. Número 2. En este punto, hermanos, en el anterior, número 1, lo que hay que ver es si la persona verdaderamente ha nacido de nuevo. A veces, y esto lo hemos platicado pastores, hermanos, ha habido cierta preocupación en nosotros porque decimos como que nuestra juventud, y nos estamos refiriendo a los jóvenes miembros de las iglesias bautistas de la Asociación Bautista Misionera Mexicana, a veces hay preocupación entre los pastores. Esto lo hemos platicado, no todos los pastores, ¿verdad? Pero sí algunos lo hemos platicado, preocupados por cómo están viviendo los jóvenes de la Asociación Bautista Misionera Mexicana. Es decir, no todos tampoco, ¿no? Pero cómo están viviendo ustedes delante de Dios. Lo primero es asegurarnos de que verdaderamente han experimentado un nuevo nacimiento. Y esto solamente para ustedes en este momento, vamos, es para reflexión, para que ustedes piensen, porque hay alguien que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ese alguien, díganme quién es, hermanos. ¿Quién es? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también da testimonio al espíritu de quien no es un hijo de Dios. El Espíritu Santo le dice de manera no audible, pero sí de manera
potente, porque la voz del Espíritu Santo es una voz potente y no la podemos acallar aunque quisiéramos. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Es lo que el Espíritu Santo viene a hacer, es su ministerio. Y no dudamos, hermanos, de que el Espíritu Santo esté diciéndole a alguien realmente o la verdad: tú no eres un hijo de Dios. Nosotros no podemos calificar, ustedes tampoco podrían calificar a alguien si está yendo hacia el infierno o si está yendo hacia el cielo. No podríamos nosotros, porque nosotros no vemos el corazón. El único que lo ve es Dios. Si nos presentaran 20 personas aquí y nos dijeran: la mitad de estos son salvos y la mitad están perdidos, sepáralos tú, los que consideres que van al cielo ponlos a la derecha y los que consideres que no, ponlos a la izquierda. ¿En qué nos basaríamos? En la apariencia. Pero Dios es el único que ve el corazón. Por tanto, nos equivocaríamos. Tal vez alguno diríamos, por su apariencia diríamos: pues se me hace que no va a ir al cielo. Lo ponemos a la izquierda y vemos a otra, a una señorita, y no, se me hace que esta va a ir al infierno, y la ponemos del lado izquierdo, y así sucesivamente. Y luego viene el Señor y nos dice: no, está mal tu clasificación. Los que tú mandaste al cielo, realmente esos van a ir al infierno, y los que mandaste al infierno, esos van a ir al cielo. Porque nosotros no podemos ver lo que Dios sí. Dios mira el corazón. Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces nosotros no podemos. Ahora bien, fíjense, ese círculo, esa imagen representa a aquel que ciertamente es un hijo de Dios, pero no está en el centro de la voluntad de Dios. Y dice ahí que si un hijo de Dios no está en el centro de la voluntad de Dios, es porque no quiere. No es porque no pueda, sino porque no quiere. Ahora, hay tres cosas, hermanos, que nosotros los hijos de Dios tenemos, que no hemos de pedirlas a Dios, porque estas ya Dios nos las dio. Son tres cosas, antes de pasar a esto. Fíjense, hermanos, Él ya nos las dio. Tres cosas, rápidamente. La primera de ellas, la palabra de Dios. La segunda, el Espíritu de Dios. Y la tercera, el poder de Dios. Estas tres cosas que tenemos de parte de Dios son suficientes para nosotros poder vivir en el centro de la voluntad de Dios. Pero todo es que querramos. Porque a veces, hermanos, no nos dejamos dirigir por la palabra de Dios, no permitimos que el Espíritu Santo haga la obra que Él quiere hacer en nuestra vida, y tampoco permitimos que el poder de Dios, para el cual no hay imposibles, que actúe en nuestra vida. Y por eso nosotros estamos viviendo fuera del centro de la voluntad de Dios. Y hay una palabra clave para eso, hermanos, y se llama fascinación. Fascinación significa atracción irresistible que siente una persona por algo o por alguien. ¿Una qué? Atracción irresistible, como la que hace un objeto metálico o un imán hacia un objeto metálico. Hay una atracción a la cual el objeto metálico no se puede resistir. Se le acerca al imán, ¿y qué pasa? Se mueve de donde está y va y se pega al imán. Esa palabra fascinación, hermanos, apareció en la epístola a los Gálatas. En la epístola a los Gálatas, hermanos, el apóstol Pablo la menciona. Y esa atracción irresistible llamada fascinación lleva a un hijo de Dios ¿a qué? A desobedecer. Allá atrás, ¿sí escucharon? Esa atracción irresistible lleva a un hijo de Dios a desobedecer.
Es ahí, hermanos, donde ponemos o anteponemos nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos por encima de la voluntad de Dios. Esa atracción irresistible que siente un hijo de Dios por lo que no le ayuda a permanecer en el centro de la voluntad de Dios. Es una atracción irresistible. A ver, hermano Daniel, por favor, ayúdeme a leer esa parte. ¿Deberías oír? La que está debajo de atracción irresistible. Cuando su atención y acciones son desviadas hacia lo que más le gusta por encima de lo que es la voluntad de Dios. Gracias. ¿Sí escucharon? ¿Sí se entendió? Es decir, esa fascinación es aquella que desvía nuestra atención como hijos de Dios hacia lo que es lo correcto y lo que Dios quiere. Desvía esa atención y nuestras acciones también son desviadas hacia lo que más nos gusta por encima de la voluntad de Dios. Gálatas 3:1, por favor, busquen en sus Biblias. Y vayan pensando, hermanos, ¿qué pudieran ser esas cosas que nos gustan tanto y a las que muy poco podemos resistir y que sabemos conscientemente que estas nos apartan del centro de la voluntad de Dios? Y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. ¿Cómo empieza diciendo el texto, hermanos? Dice: oh Gálatas insensatos. Esa es una palabra, hermanos, que recordemos que el Señor Jesucristo dijo, y esa palabra la usó para referirse a un hombre que había edificado. ¿Sobre qué había edificado ese hombre? Sobre la arena había edificado, y el Señor le dice: así es todo aquel que oye mi palabra y no las hace. Dice: el que oye mis palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Ahora, los hermanos de Galacia estaban fascinados, y esa fascinación los había hecho apartarse de lo que Dios había dicho, de lo que ellos ya conocían, ya sabían. Pero sin embargo, esa fascinación, que es una atracción irresistible, los había sacado del centro de la voluntad de Dios, y ellos andaban divagando en otros pensamientos que no coincidían con los pensamientos de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que muchas veces nosotros también somos fascinados y somos arrastrados lejos de la voluntad de Dios. Y mientras más lejos de la voluntad de Dios estamos más cerca del mundo y de las cosas que el mundo nos ofrece y de las cosas que el mundo hace. Ahora les dice Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Entonces, la pregunta es: ¿quién nos fascinó? ¿Quién sería? ¿Será que Dios nos fascinó para no obedecer su verdad? Definitivamente no. Entonces, si no es Dios, ¿quién? Pudiéramos mencionar, hermanos, los tres enemigos del cristiano, que es el mundo, que es la carne y que es el diablo, el enemigo de Dios. Y primera de Juan 2:18 dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿cómo dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen ¿de quién? No provienen del Padre, no provienen de Dios, sino del mundo. Y tal pareciera, hermanos, que el mundo nos está jalando más, como el potente imán jala los objetos metálicos. Nos está atrayendo más las cosas de este mundo. Por ejemplo, ¿qué prefieres tú? ¿Ver el partido de fútbol o ir al culto de oración? No me respondas.
¿Qué prefieres tú? Y muchas veces, hermanos, eso es cierto. Por encima de lo que Dios quiere para nosotros, anteponemos, porque es una atracción irresistible. Es que hay jóvenes que dicen, es que hermano, es que usted no sabe, y ciertamente yo no sé. Yo no soy tan fanático, sí me gusta el fútbol, yo veo el fútbol, y a veces pregunto quién ganó, si Tigres o Rayados, o cómo le va al equipo, si va a estar en la final, pero no es una atracción irresistible que yo dijera, imagínense el domingo, pues que me disculpen los hermanos, le voy a mandar a sus correos electrónicos el mensaje, hay que lo lean, porque yo me voy a quedar, porque es la final y voy a estar en mi casa. Sería una atracción irresistible para mí. Y hay muchas cosas, hermanos, que este mundo nos ofrece que se convierten en una fuerza irresistible para nosotros. Y aunque estamos conscientes, por eso dice, ¿quién nos fascinó para no obedecer? Y aunque estamos conscientes que hemos de obedecer en todo a Dios, preferimos obedecer a nuestros deseos, a nuestros intereses, a lo que a nosotros nos place o lo que a nosotros nos gusta. Ese es el punto exactamente, que no es lo que el mundo ofrece, sino que nosotros nos sentimos atraídos por eso. Joven. Y hermanos, estamos padeciendo, esa fascinación en ti proviene del mundo, y el mundo está totalmente y terriblemente depravado cada vez más, y ustedes lo saben. Hemos visto en las noticias últimamente cómo ha decaído la moral de la sociedad en nuestros días, y alguien decía que para destruir una nación no se necesita una bomba atómica, basta con destruir las bases morales de la misma, y la sociedad a sí misma se irá destruyendo. Y eso es lo que está pasando en nuestros días, y eso es lo que Dios no quiere que pase con nadie, ni con los niños, ni con los jóvenes, ni con los adultos, porque hermanos, estamos viviendo en días muy difíciles, y nos tememos que muchos han perdido la batalla en esa guerra sin cuartel que luchamos todos los días, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí yo no alcanzo a leer, hermano. ¿Qué dice ahí? Bueno, hablando del antes y el después. Antes y ahora, ¿cómo era el proceso para tener una familia? Primero, o antes, los jóvenes se conocían. Más adelante hacían cierta amistad, posteriormente pasaban a enamorarse, luego se comprometían, se casaban, tenían hijos y vivían felices para siempre. Ahora tienen hijos, no se conocen ni se aman, se casan, se divorcian y jamás fueron felices ninguno de los dos. Y tal vez ustedes digan, bueno, eso pasa en el mundo. Es cierto, eso pasa en el mundo. Antes, fíjense, para llegar a ser un enamorado de alguna muchacha había que pasar muchos filtros, no era fácil. Y si el muchacho visitaba a la muchacha, alguien tenía que estar en medio para estar vigilando a ver qué hacían y qué no hacían. No los dejaban salir solos. Pero en nuestros días, hermanos, y en parte nosotros los padres tenemos mucho de culpa, los jóvenes andan solos. No les mandamos con chaperón. ¿Sí saben qué es eso? Es una palabra antigua. Es decir, que nos va a andar vigilando, que nos va a andar cuidando. No mandamos al hermanito pequeño, anda tú con ellos. Y ahí nos dice luego. Ya ahorita ya no, de ellos andan a horas de la noche, mucho tiempo juntos, mucho tiempo solos, mucho tiempo en donde no deben. Y ustedes saben, hermanos, no es nada nuevo lo que les voy a decir, que la causa número 1 de sanciones disciplinarias en las iglesias con respecto a los jóvenes es la fornicación. ¿Y está sucediendo? Las estadísticas, hermanos, que leí por ahí dicen que más de la mitad de los jóvenes cristianos que llegan al altar ¿cómo se dice?
A ver, ayúdenme. Yo sé que sí saben. ¿Cómo se dice? Algunos dicen, se comieron el pastel antes de tiempo. Otros dicen, pues ya van adelantados, y luego resulta que sí, el niño nació a los 4 meses. Pero fíjense, hermanos, esta es una realidad. La gran mayoría, o bueno, no la mayoría, aproximadamente el 50% de los jóvenes que hacen un culto de acción de gracias por su matrimonio ya van adelantados. ¿Y eso es producto de qué? De la influencia de este mundo. Este mundo está bombardeando todos los días, por todos los medios. Y cada vez somos más semejantes a los del mundo que lo que antes lo fuimos. Y hay una gran diferencia, fíjense, hermanos, si retrocediéramos el tiempo, si eso fuera posible, 60 años atrás, 50 años atrás, el cristianismo era totalmente diferente a lo que ahora estamos viviendo como cristianismo. La otra vez decía, hermanos, que si trajéramos un hermano de hace 50, 60 años que ya no vive, pero si pudiéramos hacerlo venir a nuestro tiempo y que observara cómo vivimos o cómo viven los jóvenes en nuestros días su cristianismo, se volvería a morir, porque no estaría de acuerdo con lo que nosotros hacemos hoy en día. Entonces, ciertamente, hermanos, hay una gran diferencia entre el antes y el ahora. Y ahorita voy a ponerle aquí algunos ejemplos. Antes, ¿qué dice ahí? Las canciones del mundo. ¿Qué más dice? Ayúdenme, hermanos. Antes las canciones del mundo las escuchaban ¿quiénes? Y ahora hasta los pastores. Y antes era así. Yo no sé quiénes son esos artistas. Yo pregunté qué artistas, qué cantantes es los que son más escuchados por los jóvenes cristianos, y me dieron algunos nombres, los busqué en internet, pegué su foto ahí. Si me preguntan cuál es cuál, no sé, pero ustedes me van a decir ahorita quién es quién. ¿Sí podrían? Bueno, sí identifico a Luis Miguel, es los otros, porque bueno, Luis Miguel ya es de mucho tiempo atrás, y los demás no sé quiénes son. Pero saben una cosa, el punto es este, que antes las canciones del mundo la escuchaban solamente los del mundo. Ahora, no sé. Antes los tatuajes era exclusivamente para los presidiarios. Ahorita vemos en la sociedad, hermanos, todo el mundo anda tatuado. Jóvenes, señoritas, señoras ya grandes, avanzadas de edad, hasta niños ya andan con sus tatuajes. Y cada vez es más. Aquí hay muchas tiendas donde, ¿cómo se llaman esas tiendas de tatú? Tatús, ¿así está bien? Donde usted puede ir y no son baratos. Tal vez ya falta muy poco para que los jóvenes cristianos también empiecen a tatuarse. A lo mejor alguien va a decir aquí, hermano, pero yo voy a tatuar Juan 3:16 aquí en el brazo, para que yo cargue mi camisa así, se vea, aparte del músculo, se vea la cita bíblica, Juan 3:16. Y así se va a empezar, y así se va a empezar. Antes no era así. Antes solo los presidiarios, de hecho los tatuajes solo se hacían en las cárceles, no se hacían fuera, no había lugares donde tatuar, y eran solo y exclusivamente en negro, porque era lo que tenían a la mano entre la cárcel, y eso lo usaban ellos como tinta para tatuarse. Antes, ¿qué dice ahí? Las perforaciones. Antes las perforaciones en el cuerpo eran solamente exclusivas de las tribus, pero ahora lo usan también las tribus urbanas. Y hermanos, están empujando, de repente ya van a traer las perforaciones los jóvenes cristianos, me refiero, ¿no? Los mundanos ya las traen, pero de repente también eso es atractivo. Un joven eso lo ve bonito, lo ve atractivo, lo ve como para imitarlo, y de repente lo va a hacer. Ahora, no tenemos, pastor José Luis, ¿verdad? Creo que no tenemos los pastores
una leyenda ahí en nuestros estatutos que diga, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el joven que un día nos llegue tatuado y perforado de la nariz? No sabemos. Bueno, sí sabemos qué vamos a hacer, no lo tenemos escrito en los estatutos, pero algo vamos a hacer. Y a tiempo, hermanos, que se quiere detener porque el camino va hacia allá. Va hacia allá. Y no queremos llegar hasta ese momento. Antes, ¿qué dice ahí? Antes los billares eran para los rufianes. Ahí se citaban y aparte de jugar y beber cerveza, planeaban sus atracos. Ahora no sé si algún joven aquí presente acuda a los billares, no lo sé. Y ni lo quiero saber, ¿verdad? Pero antes solamente iban los rufianes. Yo acudía, claro, antes de Cristo. Ahora ya no. El Hijo de Dios se debe ir guardando de eso. Fíjense, hermanos, Dios nos quiere en el centro de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Y santificación quiere decir irnos apartando de todo aquello que sabemos que proviene del mundo y que Dios no quiere en nuestra vida. Mientras más lejos de todo eso, mejor. Por eso Él nos quiere en el centro, no nos quiere lejos del centro, ni menos nos quiere en la orilla, porque el que no sabe nadar y camina a la orilla de la piscina corre un gravísimo riesgo. Entonces necesitamos hacer conciencia y permitir que el Espíritu Santo, hermano, sea el que nos haga distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero. Antes, ¿qué dice? Los juegos de azar era para los ludópatas. ¿Quiénes son los ludópatas? Los adictos a los juegos de azar. Antes no había tantos casinos. Y por ahí yo supe, no de aquí, pero allá en el sur, que habían algunos hermanos que son nacidos asistentes a los casinos. Y hablemos de todo ese tipo de juegos de azar, como son la ruleta, los naipes, la lotería y el cubilete y las maquinitas y todo eso. ¿Cómo ven, hermanos? Como que se están poniendo tristes. Ahora fíjense, a lo mejor alguien dice, eso lo está diciendo por mí. Sí, por ti se está diciendo, y por mí, y por todos los que aquí estamos. Porque todos, Dios quiere que estemos en el centro de su voluntad. Vamos a avanzar. Ahí que dice, antes los bares y cantinas, ¿era para quiénes dice? Era para los borrachos, pero ya ahora ya no, ya muchos van a comer ahí, van a cenar allá y no hay diferencia. Y participamos en esas cosas que realmente no debe ser. Antes, ¿qué dice? Los cines estaban vacíos de cristianos. Antes los cristianos no iban al cine. Ahora yo no sé, bueno, ojalá que aquí ninguno, ¿verdad? Pero ahora muchos lo hacen. Y créanme, hace años, hermanos, y es una de las cosas que ustedes y nosotros tenemos que entender, porque la diferencia de edad, pertenecemos a generaciones distintas, y ustedes tienen que entender, hermanos, que nosotros vivimos todo eso cuando estábamos en el mundo. Y ahora, lo que nosotros dejamos de hacer, porque ya no estamos en el mundo, tal parece que ahora la nueva generación, como no sabe lo que fue antes, cuál era la senda antigua, que no debimos haber traspasado, que fue puesta por nuestros padres, y sin embargo ya pusimos, porque hermanos, una vez que ponemos el pie fuera de la voluntad de Dios, ya no hay límites. El campo está vasto como para avanzar y para correr, y ese es el grave peligro, en que ya no va a haber límites, porque ya el que había ya se traspuso, el pie lo dejó atrás, y va uno corriendo hacia, como dice la Escritura, el desenfreno de disolución. Y ya por eso el mundo, lejos de maltratarnos,
Ahora el mundo le dice, qué bueno, mira, los cristianos ya se están modernizando, ya se los encuentra uno en la cantina, ya se los encuentra uno en los billares, ya se los encuentra uno en el cine, ya se los encuentra uno en ¿qué otro lugar? Bueno, no me ayuden, ¿saben? O sea, ya no hay diferencia. Realmente entre un cristiano y un mundano ya no hay diferencia. Por ejemplo, esta foto era de una iglesia bautista de hace 50 años. ¿Cómo ven su vestimenta? Anticuada, van a decir, nada, ese es de los siglos pasados. Ya estamos en el siglo XXI. Hermano, y esta es otra época, ya no nos podemos vestir así. Pero fíjense, vamos, ese grupo de señoritas no es de ninguna iglesia. Bueno, ni siquiera son cristianas. Así se vestían antes. Ahora, aclaro, no le estamos diciendo vístanse así, pero sí hacer conciencia de hasta qué punto realmente mi vestimenta es del agrado de Dios. Y eso es conciencia de cada uno. Ahí tampoco estamos diciendo de más. Y no se trata de imponer nada a nadie, porque aunque un pastor en su iglesia, a partir de ahorita así se van a vestir y les pone la foto y así se... El pastor lo puede querer imponer, falta que le hagan caso. La mayoría de las veces no lo hacen. ¿O sí? No, sí no se hacen caso. Bueno, y falta que lo quieran hacer, ¿verdad? Y es que realmente, hermanos, nadie debe imponerle nada a nadie. Nadie debe exigirle nada a nadie, simplemente hacer conciencia a cada uno. Y si uno quiere estar verdaderamente en el centro de la voluntad de Dios, va a examinarse a sí mismo. No va a examinar a los demás, sino a sí mismo, y va a decir hasta dónde realmente Dios, porque el Espíritu Santo le va a ayudar, ¿verdad? Para hacer esa distinción. Ahora bien, fíjense en este ejemplo. De estas jóvenes, una es cristiana. Digan ustedes cuál es, ¿esa o esa? No, no digan que está difícil. No, está facilita. Si escogieron esa, se equivocaron. Esa no es la cristiana. Es esta. Primero Timoteo 2, ¿qué dice? 2:9. Ahí habla de dos palabras, decoro y pudor. El decoro dice ahí, a ver, hermano Daniel, por favor ayúdeme, lo voy a nombrar oficialmente mi vocero. Comportamiento adecuado y respetuoso correspondiente a cada categoría y situación. Decencia, respeto, recato, dignidad. Muy bien, es la palabra decoro la que leyó el hermano. La palabra pudor dice... vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo asociado al recato de la exhibición de la propia figura. La propia figura, no necesariamente la desnudez, pero sí exhibir la propia figura. Y bueno, ahí aparece una foto. Antes, el depilado de cejas era para mujeres. No volteen a ver a los otros. A ver qué tal vinieron hoy. Es que no me dio tiempo. Y ahora los jóvenes, muchos jóvenes cristianos, además yo he visto que sí se depilan las cejas. Y ya nada más le faltan las pestañas. Y de repente van a traer aretes. Y está pasando, y ustedes mejor que nosotros saben lo que hay entre los jóvenes. Ahora la pregunta es, ¿será que realmente eso nos acerca y nos hace estar en el centro de la voluntad de Dios, o nos está alejando y nos está alejando de Dios y nos va acercando cada vez más al mundo? Ese es realmente el peligro, y es lo que se quiere que ustedes, amados hermanos jóvenes, reflexionen, piensen, y no dudamos que la palabra de Dios y el Espíritu de Dios va a hacer lo que resta. Lo que ustedes no pueden hacer, hermanos, Dios lo hará. Entonces es necesario atender eso. Ante las faldas, ¿qué dice?
era exclusivo de las mujeres. Ya escucharon, hermanos, en las noticias cómo está la situación. Ahora dijeron que ya eso, el uniforme tradicional, eso ya pasó, está obsoleto, ya eso ya pasó de moda. Ahora si el niño quiere ir en falda a la escuela, puede ir en falda. ¿Cómo ven? ¿Lo aprobamos o no lo aprobamos? El hermano Julio dice que sí. Bueno, que se la ponga él. Las faldas en los hombres ya están pugnando, así como las mujeres en nosotros tenemos nuestros derechos y nadie va a venir a quebrantar nuestros derechos. Nosotros tenemos nuestros derechos y nadie tiene que decirnos lo que vamos a hacer. Así también los hombres están reclamando sus derechos y si yo me quiero poner una falda, ¿quién me va a decir que no me la ponga? Es más, yo ya me la voy a poner. Y fíjense en esta foto, hermanos, es un grupo de pastores. ¿Sí? Es un grupo de pastores, tienen su corbata y todo y tienen su falda. Y eso salió y se exhibió en las redes, tal vez ustedes ya habían visto la foto, se exhibió en las redes, dijeron, miren los pastores ya ahora usan falda. Y muchos nos fuimos realmente así, ¿no? Con la impresión, ¿será que es cierto? Sí, pues uno se ve con la Biblia en la mano y los otros se ven con camisa y corbata, muy formales, pero tienen falda. Ya luego aclararon, dijeron, y esa foto que ustedes vieron, es cierto, sí son pastores, pero son de una etnia allá en Hawái donde pues ellos así lo tienen ya de tradición, de cultura, usar falda. Pero aquí los mexicanos, hasta donde yo sé, no queremos usar falda, ¿no? Ni lo usamos. ¿Qué usamos? Usamos el pantalón. Antes, ¿qué dice ahí? ¿Es lo mismo? Okay. Esas caras, ¿cómo las ven? Dicen, no, eso lo están diciendo por mí. Como dije, sí, por mí también, por todos. No, se trata de que reflexionemos, realmente tenemos que hacer un alto y decir, bueno, realmente ¿cómo estoy yo? ¿Será que ven la diferencia entre mí y una chica, una muchacha o un muchacho que no es cristiano? El mundo dice que ya no hay diferencia. Antes habían dicho personas, me dicen, hermano, yo sabía que antes eran muy diferentes los cristianos, y ahora ya no se diferencia entre uno que sí y otro que no. Ok. Y me dicen, ya no es así. Antes eran muy recatados los cristianos y ahora ya no. Pero sí, lamentablemente, ya se ha perdido la diferencia. Ya me dijeron que tienen hambre. De estos dos jóvenes, uno es cristiano. ¿Cuál es? Bueno, estos son argumentos que ya no vamos a presentar. Pero esas son las gráficas de las encuestas que ustedes contestaron. Eso sí, rápidamente vamos a verlas. Estoy impedido para leerlas. Por favor, hermano. Del 1 al 5, ¿en cuál consideras que está actualmente tu vida de oración? ¿Y el gráfico qué dice? Dice, en el 1 viene el 17%, en el 2 el 23%, en el 3 viene el 34%, en el 4 viene el 22%, y en el 5 viene un 2.4%. Ok, gracias, hermano. Ahora fíjense, si estamos en el centro, queremos estar en el centro de la voluntad de Dios, nuestra vida de oración, ¿dónde debería estar? Y mire cuántos hay en el 5. Ahora dice la Escritura, hermanos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nuestra vida de oración, hermanos, ahí está reflejado en el número 5. Las voy a seguir pasando. Ustedes saben de qué se trata. Miren el número 5. ¿Cuántos hay en el 1, en el 2 y en el 3? Miren el número 1, el 5, perdón, que debería ser el lugar donde estuviéramos, pero todos están en el 1, en el 2 y en el 3. Miren ese número 5, ¿cuánto hay?
Y miren ese, bueno, ahí subió un poquito, en el otro volvió a bajar, aquí subió bastante. ¿Cuál es ese, hermano? ¿Que se refiere a qué? ¿Qué tanto consideras que es correcto delante de Dios tu forma de vestir? Ok, bueno, ahí dijeron que sí es correcta. Ahí también subió, ¿y esa cuál es, hermano? ¿En cuál consideras que son correctos tus caminos delante de Dios en lugares que frecuentas? Ok, y esta que bajó un poquito es... ¿En cuál consideras que está tu vida de temor reverente a Dios? Muy bien, y en esta, que bajó mucho más todavía. ¿En cuál consideras que está tu vida de servicio dentro de tu iglesia? Ahí subió bastante, ¿cuál es? ¿En cuál consideras que está tu voluntad para recomponer tu vida delante de Dios? Ahora, siempre hay una oportunidad más, hermanos, de parte de Dios. Y aquí nos vamos a quedar con las nuestras estas. A lo mejor tú dices, bueno, pues la verdad que yo no estoy tan cerca que se diga, y es válido, pero sí se puede. Ahora fíjense, el número 3, y con esto vamos a terminar. ¿Cuál representa tu vida de estos 3? El que está afuera, dijimos, es el que no es un hijo de Dios, que no ha nacido de nuevo, pero necesita nacer de nuevo. Y extendemos una invitación, porque si usted en lo profundo de su ser reconoce y dice, pues la verdad yo estoy fuera de ese círculo, no estoy dentro de la voluntad de Dios, yo reconozco que no he nacido de nuevo, yo no soy salvo, yo estoy perdido. Dios da la oportunidad de componer eso. Ahora, el otro círculo representa aquel que sí es un hijo de Dios, pero no está en el centro, está pegado a la orilla de la voluntad de Dios, está ya casi fuera, no en cuanto a la pérdida de la salvación, sino en cuanto a vivir como vive el mundo. Y el tercer círculo es aquel que está en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuál de los 3 representa tu vida? Elige uno. Y terminamos con una oración. Pónganse en pie, por favor. Padre Celestial, te damos gracias porque este tiempo, Señor, brevemente hemos considerado estos aspectos. Que nosotros reconozcamos, todos reconozcamos, porque de una u otra forma fallamos. Tú sabes el área en la que cada uno estamos muy lejos, otros no tan lejos. Pero ayúdanos, Padre, para vivir siempre en el centro de tu voluntad, que es lo que tú quieres. Padre, susténtanos con tu poder, guíanos con tu Santo Espíritu y siempre respáldanos con la autoridad de tu palabra. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.